Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en la capital, en Antofagasta 17, en Iquique también 17, en Valdivia 13, en Puerto Montt 12, en Coyhaique 10 grados la máxima. En Torres del Paine, por si alguien está pensando en ir a pasear, 4 grados la máxima, y Punta Arenas 5 también la máxima. Bueno, estamos ya en nuestro primer café, que lo vamos a compartir con Jorge Correa Sutil, que es integrante del equipo programático de la campaña de Carolina Goich, abogado constitucionalista, ya lo decía Sergio Campo con todos esos pergaminos. También está Clarisa Hardy, socialista, presidenta de la Fundación Dialoga, exministra, otro exministro, Jaime Mañalich, también integrante de la Comisión Política de la campaña de Sebastián Piñera. ¿Cómo le va, doctor Mañalich? Estupendo. Y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según la Cámara Chilena Norteamericana, la realidad laboral es que una empresa puede tener trabajadores de más de 38 nacionalidades distintas. ¿Cómo se convive con esta diversidad? Racismo en la era post-multicultural es la conferencia que dictará el antropólogo Gustavo Lins Ribeiro en la inauguración del Magíster en Antropologías Latinoamericanas que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, la cuenta regresiva en la democracia cristiana. Hoy a eso de las 11 de la mañana se va a pronunciar, va a ser pública su decisión. La presidenta del partido, candidata a la presidencia de la democracia cristiana, Carolina Goich, que recordemos, ya todos sabemos, ¿no es cierto?, está en etapa de reflexión, y todo parece indicar que va a seguir, ¿no es cierto?, como candidata. Eso es lo que más o menos se ha reporteado por acá, por allá, y porque además tiene todo el apoyo, ¿verdad?, de la mesa, de los diputados, de los alcaldes, para que ella pueda tomar la decisión que le parezca más conveniente. Jorge Correa Sutil, lo siento, pero usted va a comenzar porque usted es un demócrata cristiano que sigue militando. Usted no ha congelado su militancia, no se ha bajado del partido ni nada, ¿no es cierto? No, Cecilia, y me comienza a entrar el alma al cuerpo. ¿Por qué? Me entra el alma al cuerpo después de una semana muy negra. Primero porque veo un partido que en menos de una semana entra en sintonía con la opinión pública. Reconoce un error en esa fiesta de los abrazos, que tuvo mucho de arrogancia y de desafiante, y pasa a lo que el diputado Silver llamó la teleserie del horror. Creo que de alguna manera eso a mí me abre esperanzas de que esto sea un abandono de lo que peyorativamente la gente llama la clase política. Creo que en menos de una semana la democracia cristiana sintoniza con la opinión pública, se percata del error gravísimo cometido. Y le entrega a Carolina Goich poderes suficientes para dejar atrás lo que había sido un error gravísimo. En segundo lugar, me entra el alma al cuerpo porque me parece que Carolina Goich afirma con mucha fuerza un liderazgo distinto, un liderazgo con un fuerte sentido ético, que la puede sacar del 2% en el que se encuentra, transformarla no en la candidata de la democracia cristiana que responde sobre los problemas de la democracia cristiana. No quiero decir con esto que vaya a dejar de ser militante de la democracia cristiana, pero puede transformarse. Hay aquí una oportunidad, creo yo, muy importante de que ella pueda transformarse en la candidata de la renovación de la política. Ella, me parece a mí, representa y ha representado una posición ética y de renovación muy fuerte, que creo que fue el error que cometimos en el periodo de la concertación de partidos por la democracia. Representa todo lo mejor también de aquel periodo y representa también ese sentido de protección social, que fue lo que creo que llevó a Michelle Bachelet a obtener la votación que tuvo. Por lo tanto, me hago mucha ilusión
de que esto pueda significar un cambio bastante copernicano en la candidatura de Carolina Goich. Entonces me entra el alma al cuerpo por esas dos razones, y me entra el alma al cuerpo porque creo que en torno a esa candidatura y en torno a esa liderazgo puede comenzar a emerger a mediano plazo una nueva idea de centro-izquierda que recoja lo mejor de la concertación y que la supere en los dos aspectos que he señalado, que creo que fueron sus errores que la llevaron a la derrota. Ahora, ¿qué va a pasar con el diputado Rincón? Recordemos que ella puede tomar, o el partido puede tomar la decisión de sacarlo del partido, de echarlo, digamos, no sé. En todo caso, ella tiene todo el apoyo y se podría hacer. ¿Qué creen ustedes? Bueno, a mí me parece muy importante, Jorge y con Correa. esto termino, a mí me parece muy importante lo que haga Ricardo Rincón. Hay dos frases de él que son contradictorias. Por una parte dice que ya se le ha entregado todo el poder a Carolina Goich para que haga lo que tenga que hacer y que por lo tanto que ella lo haga. Y por otro lado hay rumores y anuncios de que él va a judicializar este problema. Sí. Si llegara a judicializarlo, podemos hacer un análisis de las posibilidades que pueda tener en ese punto. Jorge, ¿qué quiere decir judicializarlo? Quiere decir llevarlo al Tricel, que puede partir en el CERVEL, puede llevarlo al Tricel, puede llevarlo al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, puede producir discusiones en ese sentido. A mí me parece que eso significaría que la candidatura de Carolina Goich viera frustrada, viera con una dificultad muy seria sus expectativas de salir del lugar en que está, que ha sido en la discusión interna de la democracia cristiana. Seguiría rinconizada la candidatura de Carolina Goich, continuaría el debate acerca de si Rincón va a ser finalmente candidato o no. Y yo espero que Rincón entienda que eso sepulta la democracia cristiana, que hay una manifestación unánime en el partido, o sea, más allá de los problemas jurídicos, más allá de la defensa que él quiera hacer de su propia honra. Me parece que él tiene frente a sí una opinión completamente unánime en el partido, de que no es conveniente su candidatura, y menos es conveniente que si la candidatura se baja, esto continúe en vías judiciales. Bueno, pero Jaime Mañalich. Yo creo que el espectáculo que hemos presenciado desde la Junta de la Democracia Cristiana la semana pasada es bien lamentable. Ustedes lo han comentado todas las mañanas acá en el Primer Café, y a mí me parece que es oportuno pensar que esto es más bien un síntoma de una condición mucho más de fondo. Y esa condición de fondo es que después de un periodo muy exitoso de gobernabilidad y de progreso entregado por la concertación de Partidos por la Democracia, del PPD, Partido Socialista, Partido Radical, en fin, todos, la democracia cristiana, a Chile, ese proyecto se dio por fracasado, con mucho dolor y con muchos viudos. Se creó la nueva mayoría, que ya se sabe, evidentemente, es un proyecto frustrado, y tenemos hoy día una coyuntura que no sabemos a qué atenernos respecto a qué es lo que viene como propuesta política de ese sector hoy día profundamente dividido para el futuro de Chile. Yo creo que lo que ocurrió con la candidatura de Goich es irreversible, independiente de que ella decida seguir o no seguir. Se nos acaba de explicar que podría haber incluso colaterales de judicialización de este proceso que produzcan aún más daño del que ya ocurre. Se ve que el diputado Rincón no va a dar su brazo a torcer, y al final de cuentas esta rinconización de la campaña, en el cual se demuestra que la candidata presidencial y presidenta del partido no gobierna. En realidad el partido no puede ponerse de acuerdo con lo suyo en una cosa relativamente menor que podría ser respecto al gobierno del país. En ese sentido yo creo que esto va a ser una anécdota mala de toda esta campaña. Quedan solo 18 días para la inscripción de los candidatos, y tenemos ahí una incertidumbre tremenda. Como decía, bueno, una de las posibilidades es que lo saquen, se tome la decisión de, entre comillas, echar. Yo creo que lo máximo que puede decidir en el mandato sí. que se le ha dado, y se me puede corregir aquí, es que
no presentarlo en la lista, Claro, no inscribirlo no como inscribirlo, candidato, pero de ahí echarlo a la democracia cristiana ya es otro cuento. Y evidentemente él forma parte de un clan, de un grupo de poder familiar relativamente poderoso dentro de la ADC, cercano a la presidenta Bachelet. No creo que esto sea un tema fácil. ¿Qué mezclaste a la presidenta Bachelet con esto, Jaime Mañalich? Hablo de la hermana de la... ¿Pero qué tiene que ver? Esta es una... A ver... Clarisa, sí. El que está digamos, que tuvo una condena, etcétera, es Ricardo Rincón. Mezclar el resto de la familia me parece innecesario. Creo que no es justo. Es que Jimena Rincón ha asumido la defensa de sí. su hermano, etcétera. Yo puedo hasta entender los lazos familiares y los afectos, pero hacer ya las volteretas que hace Jaime Mañalich para llegar hasta la presidenta Bachelet es nuevamente una licencia que te has dado excesiva, Jaime, por favor. Pero volvamos a lo que realmente importa. Entre otras cosas, la presidenta Bachelet en la última encuesta de IMARC empieza a recuperar adhesión. Yo esperaría de aquí a... No, yo no digo que esté boyante, digo que es el mejor desempeño desde que lamentablemente el caso Cabal la afectara, y por lo tanto yo esperaría de aquí al término del gobierno un más sólido respaldo a este periodo, porque quiero decir algo que está vinculado a lo que estábamos conversando recién. Se podrá decir cualquier cosa de este gobierno, se podrá juzgar si ha hecho mejor, peor las cosas, pero no cabe duda que ha sido una presidenta con convicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pero no estábamos hablando de Rincón. Ahora vuelvo a eso. Ah. Quiero decir que la presidenta Bachelet va a ser valorada por alguien que se jugó por un proyecto de país y que lo intentó implementar con más o menos éxito. Pero había convicciones, a nadie le va a caber duda de eso. Lo que está en discusión hoy día, en las actuales campañas, ¿cuáles son las convicciones? Hemos, desde el lamentable incidente, más que incidente, la crisis hasta que está viviendo la ADC, que ha dejado de lado el para qué la candidatura de Carolina Goich. Digo, ¿para qué? Para el país, más allá de esta discusión que la ADC legítimamente ha levantado de que quieren defender su propia identidad. Pero su propia identidad, ¿para qué? Para el país, supongo. Al menos en el caso del resto de las fuerzas de la nueva mayoría que están apoyando la candidatura de Alejandro Guillé se ha culminado un proceso. Mañana presenta las firmas, y el sábado, que es lo que realmente quería llegar, el sábado es una jornada programática en la que se hará énfasis a cuáles son los ejes propositivos para el país. Yo pediría que, más allá de los sucesos que lamentablemente han acompañado esta crisis, como decía, de una semana, Jorge, a la democracia cristiana, la página se dé vuelta en el sentido de empezar a discutir el para qué. El para qué competirá la democracia cristiana con su candidatura, para qué competirá el resto de las fuerzas con Alejandro Guillé, para hacer un proyecto para el país como centro-izquierda. Ahora, volviendo al caso Rincón, a mí me llamó la atención... No, es que eso es un tema que tiene que ver con la violencia interfamiliar. Claro. Las declaraciones ayer de, ¿no es cierto?, Fuyu, cuando los 11, que él hace parte del Tribunal Supremo, la democracia cristiana, dice, no es cierto, como dice Rincón, que el Tribunal Supremo 13-1 haya estado por no acoger los hechos que habían sido denunciados. Lo único que hizo el Tribunal Supremo en ese momento, y 13-1, efectivamente, fue no aplicarle una sanción de expulsión, no más que eso, que es bastante distinto a decir que prácticamente lo absolvió. ¿Ah? Y él hace toda una declaración y una aclaración de qué es lo que se había resuelto en el Tribunal Supremo de la democracia cristiana, ¿no? Y que es uno de los argumentos que el diputado Rincón expresa para decir: yo soy inocente, ya he sido absuelto, en fin, en todas las causas. Anoche hubo un reportaje en Megavisión muy detallado de las declaraciones y de todos los expedientes de todo este proceso, y ese punto a uno le llama la atención. Bueno, es antiguo, ¿no? Tal vez han cambiado la circunstancia como para que ahora sea inaceptable, y tal vez antes no había tanta conciencia de aquello. Jorge.
Yo quisiera hacer dos comentarios respecto de mis contertulios. La primera es cuando Jaime Mañalich dice que Carolina Goich no gobierna el partido. A mí me parece que lo que va a ocurrir hoy es una señal muy clara de la fuerza de Carolina Goich al interior del partido, imponiéndose sobre una decisión de una Junta Nacional, o sea, del organismo máximo del partido, con el apoyo prácticamente unánime de aquellos mismos que festejaron o se abrazaron a propósito del resultado de esa votación. Si eso no implica liderazgo, si eso no implica fuerza, si eso no implica capacidad de conducción de la democracia cristiana, aunque sea a través de días de reflexión, a mí me parece que nada sería liderazgo. Lo segundo, yo entiendo la postura de Clarisa y me hace mucho sentido y la comparto en el sentido de que las candidaturas ni de Guillén ni de Carolina Goich pueden levantarse mientras no empiecen a explicar para qué quieren ser candidatos. Y incluyo, eso sí, a Guillén en este mismo saco. Pero me parece a mí que la primera señal, por lo menos en el caso de Carolina Goich, está dada con mucha fuerza. Y yo creo que esto no es un problema de complejos programas políticos, sino de señales al país. Y ella manifiesta a través de lo que ha ocurrido que quiere gobernar el país para renovar la política con un sentido ético. Y yo creo que eso puede llegar a tener, quisiera yo que llegue a tener, pero creo que tengo un fundamento al decirlo, llegar a tener un cambio en los apoyos que ella ha mostrado populares hasta el momento. Es una posición muy fuerte. Yo no había visto en los últimos años en la política chilena a alguien pararse por un problema puramente ético, de esa manera, jugársela de esa manera, insistir de esa manera ante la Junta, ante un organismo máximo de un partido político, perder, decir en estas condiciones yo no puedo seguir siendo candidata a la presidencia de la República, y obtener de las mismas personas que votaron por la candidatura de Rincón un apoyo unánime. Me parece a mí que ese hecho es, no quiero exagerar, pero yo le llamaría épico, de un sentido de renovación de la política que puede tener una significación muy potente en responderse para qué quieres gobernar el país. Jorge, hay una lectura que yo diría Clarisa que Hardy, es sí, más alentadora, que es la figura de que los que estaban en esa junta, que se dieron una voltereta, porque es decir, son los mismos que generaron la situación, los que tienen que recular, es el fruto del descrédito que eso automáticamente generó en las propias bases demócratas cristianas. Es decir, lo que reveló es lo mismo que estamos viendo en la política, que de pronto hay un olvido de que tú fuiste elegido como representante de, que te olvidaste que eres representante Bastó de. una semana. Y entonces lo que a mí más me alienta de esto es que existe todavía bases militantes en todos nuestros partidos que son correctores de los malos ejercicios de los liderazgos que existen. Sin duda, Clarisa. Yo creo Y por que eso eso es lo más dije que la alentador. primera razón por la cual me entraba el alma al cuerpo es que en una semana distrital, en menos de una semana, esos mismos sintonizaron con el sentido común de la opinión pública chilena. O yo creo, o recogieron un ánimo de supervivencia, te de diría. acuerdo. Estaban en discusión todos estos Lo que liderazgos quieras. que quisieron defender sus garantías como parlamentarios, se dieron cuenta de que en realidad plantéalo habían así, metido la pata. Plantéalo así, pero es primera vez que yo veo que lo que se llama peyorativamente la clase política reacciona con esa rapidez frente a la crítica pública. En general, frente a los escándalos de financiamiento político y otros, los afectados se han demorado mucho más en entender la gravedad de aquello en lo cual estaban metidos. Ahora, entonces me parece que eso a mí me abre una esperanza como demócrata cristiano de un partido que pueda aprender esta lección. Ahora me imagino que Carolina Goich va a tener que revisar el currículum de todos los candidatos, pero no vaya a ser que después aparezca
Y seamos justos, no solo Carolina Goich. Yo creo que esta es una lectura para realmente, para elevar los estándares de quienes son de aquí en adelante candidatos y candidatas. No nos olvidemos que el 40% son candidatas mujeres. ¿Quiénes son los que van a representar a los partidos en estas próximas elecciones? Sí, Jaime Mañac. Yo entiendo el esfuerzo de darle una lectura más noble a lo que ocurrió esta semana, pero lo que uno ve es que lo que ha primado fundamentalmente es una reacción de pánico en la democracia cristiana, porque las alternativas que planteó Carolina Goich el fin de semana son muy claras. Por una parte, si se mantiene la opción de Ricardo Rincón al Parlamento, yo me bajo, y evidentemente lo que iba a ocurrir allí era una fractura muy profunda, y quizás, como amenazaron algunos señeros miembros de la democracia cristiana, una división formal del partido, un nuevo referente, una nueva cosa, y eso para los parlamentarios incumbentes que creyeron tener una victoria en la Junta del fin de semana pasado, el sábado, domingo, significaba la derrota completa. Y en ese contexto se entiende que se hayan citado a ministros y subsecretarios democraticianos a la moneda para impedir que siguiera habiendo renuncias y tratar de controlar, insisto, por pánico esta situación que tendría graves consecuencias. Y en ese sentido, la lectura que uno le da es que lo que ha pasado estos últimos días no es una novelización del mensaje, sino fundamentalmente una sensación de desprotección, de pánico, que ellos no podían seguir adelante. Quiero referirme a lo que decía Clarisa antes. Yo creo que no es un pergamino interesante para un mandatario haber muerto con las botas puestas y haber dicho yo... No ha muerto, está sumamente viva. Acabo de señalar que por el contrario se está fortaleciendo frente Clarisa, a la opinión pública. Cuando presente, ¿no es cierto? Entendemos lo que ocurre en las finales de un gobierno, que por pena la gente empieza a decir, no, la presidenta no era tan mala. Pero eso ocurre en todos los gobiernos. Pero a lo que voy y a lo que tú te referiste, y es lo que me importa, es que decir que un presidente es buen presidente porque sacó a rajatabla un programa, bueno, hay muchos ejemplos en la historia mundial en que uno podría apreciar el presidente Trump, ¿no es cierto? El presidente de Corea del Norte, el presidente Maduro, que saca adelante su asamblea constituyente, los hermanos Castro, que fueron muy consecuentes, y efectivamente el grave problema de Bachelet y su gobierno, Clarisa, es que no entendió que incluso sus partidarios no habían leído el programa, y de lo que estaba ofreciendo era una cosa absolutamente inviable que nos llevaba a un fracaso profundo y a un deterioro como país. A ver, ¿de qué inviabilidad estás hablando, Jaime? Hoy día casi 300.000 estudiantes van a terminar en este gobierno con gratuidad en la educación. Pongamos las cosas en un país arruinado. ¿Cómo que un país arruinado? ¿Pero qué imagen estás proyectando de este país arruinado? Pero Clarisa, es la imagen de verdad, como te ciegas ante los datos que están ahí, nos bajan la nota de crédito, no nos prestan plata. Eso empezó desde que tú estabas de ministro en un gobierno que empezó a tener dificultades. Empezó cuando se conoció la amenaza de que viniera Bachelet. Ahí empezó la falta de confianza en la economía chilena. Con una persona que tenía, una candidata que tenía más del 60% de la adhesión, ¿dónde empezó la amenaza? Jaime, qué manera de distorsionar los datos de realidad. No. Pueden no compartir el proyecto del gobierno de Bachelet. Yo lo puedo entender, estamos en filas distintas. Pero, primero, hacer las similitudes que tú haces. Citas a Corea del Norte. Estamos hablando de la presidenta Bachelet, elegida democráticamente, o a Maduro, que también fue elegido democráticamente, o a Trump, que también fue elegido. La presidenta no se ha pronunciado respecto al descalabro de esta semana. Perdón. No, hay una declaración. Por favor, hay una declaración oficial y pública. Tibia, de que mire, no es conveniente, etc. Pero una declaración de rechazo a la Asamblea Constituyente y una falta de reconocimiento a la Asamblea Constituyente ha ocurrido. Jaime, realmente hoy día te levantaste, yo no sé... Ganoso. No. Has adulterado todas las evidencias que hay para todos tus argumentos.
Ya, no, es que estaba los tuits de Michelle Bachelet. Bueno, el pueblo venezolano merece encontrar una salida pacífica a la crisis. Chile siempre estará disponible muy para apoyar el diálogo democrático. Comparto la preocupación por las detenciones de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Su paradero y situación se debe esclarecer a la brevedad. Esto fue respecto a la detención de estos dos opositores. Jaime, por lo menos un poquito más clara, no suficiente que Guille escapando de la votación del Senado. No, esa es otra cosa, sí. Correa Sutil quería decir algo. ¿Sobre la situación de Venezuela? No, sobre lo que decía Jaime Mañalich. No, yo creo que Jaime Mañalich ha exagerado la nota. Hay evidentemente problemas de ahorro y de inversión en Chile que no permiten decir que el país esté quebrado. Y ciertamente el gobierno ha reaccionado, tal vez con menos fuerza de la que yo quisiera, pero ha reaccionado con fuerza mediana, diría yo, rechazando la Asamblea Constituyente venezolana y lamentando las detenciones de Ledesma y de López. Yo creo que en eso, y en esto no quiero pelearme con Clarisa, pero creo que Guille debiera darle una explicación al país de por qué sale de la sala en una votación donde precisamente se trata de condenar dos detenciones con clara violación a los derechos humanos de un gobierno dictatorial. Me parece que eso es lo que Revolución Democrática. Perdón, están sacando una declaración según Jorge. Sí. Hay una buena declaración. parte del grupo del Frente Amplio están también sacando una declaración. Me alegro porque pero hay un video que hizo Alejandro Guille, y ayer justamente Pablo Veloso decía que no compartía en absoluto la postura de Alejandro Guille respecto a lo que está pasando en Venezuela. Es que eso es lo que hace la esencia de la política. Si al final, más allá de los programas específicos y de las políticas específicas, son señales como esta. De saber exactamente dónde te paras tú frente a hechos éticos de esa naturaleza. Y a mí la verdad me desesperanza, siendo una persona que cree en la necesidad de la unidad de la centroizquierda, me desesperanza mucho, desde luego la posición del Partido Comunista, la posición de Revolución Democrática que yo esperaba que tuviera en otra posición en esa materia, pero también me desesperanza la posición de Guille, que espero que tenga una rectificación pronta. De hecho, te quería comentar que Alejandro Guille dijo apoyar la posición del gobierno de Chile frente a lo de Venezuela. Manifiesta una profunda decepción ante la decisión del gobierno de Venezuela por haber materializado un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente, y rechazó las críticas de la oposición que le hicieron por no haber votado y haber salido de la sala mientras se aprobaba. También dijo: no me gusta la declaración que hizo la derecha porque pone a Chile como Estado, como parte del conflicto. Yo hice una declaración donde Chile es parte de la garantía de ayudar a resolver democráticamente el conflicto de Venezuela. Bueno, en fin, apoyamos la posición del gobierno, y esas son las últimas declaraciones de Alejandro Guille sobre este tema. Me alegro. Y, ¿Eso es de hoy? Ayer en la tarde. Me alegro que vayamos avanzando en esa dirección. Me sigue faltando todavía una condena clara, sin matiz alguno, respecto de la detención de López y Ledesma. Me parece a mí que eso es lo más grave. Pero ¿sabe qué? Yo sacaría las lecciones para Chile. A propósito de la Asamblea Constituyente. Si yo tuviera que hacer un juicio respecto a lo que está pasando en Venezuela, es demostrar lo absurdo de un escenario en que quiere instalar una Asamblea Constituyente cuando tienes el país dividido en dos. Lo cual revela la inviabilidad de generar un proyecto constitucional que sea expresivo de la diversidad de un país. Eso para mí es lo más serio, y la lección a Chile. Yo estaba tratando hoy día de reflotar y de repensar si tenemos pendiente un debate cuando hablaba de convicciones y de qué hacer de aquí en adelante. Yo creo que tenemos que volver a poner en primer lugar en la discusión de un próximo gobierno
volver a discutir esta nueva constitución que pueda amparar la realidad chilena de hoy, desde el punto de vista institucional, de las reglas de juego, de cómo enfrentar estas necesidades de garantías de derechos en una sociedad que mantiene profundas desigualdades. Y pensaba que hay condiciones óptimas en este país. Hay condiciones de instalar la posibilidad de un encuentro para discutir, no obstante las distintas posturas, no obstante que estén los Jaime Mañalich que dice las pesadeces que dice como hoy esta mañana. Yo estaría disponible para sentarme en una mesa con Jaime y a quienes él representa para discutir este proyecto de país. Yo creo que aquí es posible. Y lo quería retrotraer, yo creo que esa es una fortaleza que tenemos en este país. Por eso no nos hace bien, Jaime. Pero decir Clarisa, que esto está derrumbado, no está derrumbado. Clarisa, aquí hay bases, en este momento en la moneda se está bases. fabricando un proyecto de nueva constitución de espalda a la ciudadanía. No está ocurriendo lo que tú dices. El país está dividido y en la moneda se está elaborando solo con partidarios de Bachelet un proyecto de nueva constitución. ¿De qué estás diciendo? Estás hablando de 200 y tantas mil personas que tuvieron un proceso de debate participativo como no hay precedentes. 200 y tantas mil personas estamos hablando. Y generaron un conjunto de ideas fuerza que pueden alimentar un proyecto de nueva constitución, lo que no significa que van a entregar el proyecto de nueva constitución. Lo que se está discutiendo son los mecanismos para generarla. Bueno, volviendo a la declaración, tanto el canciller ayer de nuevo lo volvió a insistir, ¿no es cierto? El gobierno de Chile está profundamente decepcionado por lo que está pasando en Venezuela, que es urgente iniciar una negociación creíble y una salida pacífica de la crisis. Recordemos que también hay, creo que 4 ya personas que están... 5, ¿no? 5 asilados huéspedes en la embajada de Chile en Venezuela. Y de allí el canciller decía por eso que no les parecía conveniente retirar al embajador, que es como otras voces que lo habían solicitado porque es necesario que esté allá justamente para esta circunstancia. Bueno, a la vuelta seguimos conversando. Recordemos que está también el tema de la aprobación finalmente de la ley de despenalización del aborto, que va ahora al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Ahí Jorge Correa Sutil nos puede dar algunas luces. WOM está contigo en tu lucha, junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y este mes, cuidar tu corazón será más fácil con Farmacias Ahumada y sus ofertas en medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión. 20% de descuento en laboratorios adheridos y 40% en genéricos. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, el de la factura nueva. ¿Me das su RUT? Sí, 14, Ya. 090, 158-3. Ya. Le pedí el RUT por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de Farmacias Ahumada. Te ofrecemos medicamentos para el corazón, colesterol e hipertensión con 20% de descuento de laboratorios adheridos y si son genéricos con 40% de descuento. Consulta con tu médico. No te automediques. Más información en farmaciasahumada.cl. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica e intercambio estudiantil con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. Bienvenido a pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¡Alerta! Ya empezó la gran liquidación en Librerías Contrapunto. Más de 30 editoriales rebajadas y 11 tiendas esperándote. Ven y aprovecha hasta un 60% de descuento en libros ilustrados. Además, date un gusto con nuestros libros de cocina. Lee cuentos junto a toda la familia. Súbele el volumen a los mejores libros de música o simplemente ponte cómodo e instálate a leer por horas. Librerías Contrapunto con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. El Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile, presenta La Cenicienta, de Gioachino Rossini, un drama jocoso abundante de humor y música chispeante, protagonizado por destacadas voces de la ópera bufa en una puesta en escena del célebre Jérôme Savary.
con dirección musical de José Miguel Pérez Sierra, desde el 19 al 25 de agosto. Más información en municipal.cl. En esta edición del semanario Cambio 21, los 17 agentes de la DINA y CNI que participaron en crímenes y que tienen pensiones millonarias. La DC, su crisis y su propia película de terror. Chilenos endeudados. Los únicos que ganan son los bancos y el retail. Palmenia Pizarro a Cambio 21. Y un mensaje a las mujeres. Si estás pololeando y te golpea, que se vaya. Infectólogos advierten. El SIDA está fuera de control. Semanario Cambio 21. Suscríbase llamando al 226-326-165 y 226-326-166. Cuando una mamá dice voy a una reu en la oficina y vuelvo, en realidad quiere decir voy a una reu en la oficina, dejo a los mellizos en clase de fútbol, estoy 1 hora en el gym, me tomo un café con la Pame, voy al súper, recojo a los mellizos y a todos los amigos que vienen a la pijamada y vuelvo. Para ir por todo el mundo. Dutch Journey. La sub con 3 filas de asientos y 6 airbags, con bono de 2.500.000 pesos a 15.990.000 pesos. Conócela en nuestra red de concesionarios y en familiadodge.cl. Bono financiado por Santander Consumer. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Día del Niño en Granja Aventura. Este domingo y todo agosto. Ven con tus hijos a disfrutar de actividades especialmente pensadas en ellos. Taller de pan, vuelta a caballo, pinta caritas, cuenta cuentos los fines de semana. Además, ven a alimentar a nuestras ovejas, cabras, llamas y alpacas en medio de un espectáculo de la naturaleza. Nuestros 100 almendros en flor. Día del Niño en Granja Aventura. Avenida Fernando Castillo Velasco, 11.095, ex Avenida La Reina. www.granjaaventura.cl. Hola. ¿Has tomado un curso de inglés? Sí, varias veces. ¿Y hablas inglés? Un poco. En el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago te aseguramos el aprendizaje del inglés. Tenemos el curso adecuado para cada nivel. Adult, Teens, Kids. Matricúlate hoy en una de nuestras sedes. Providencia, La Florida, Moneda y alcanza el dominio del idioma. 100% inglés, 100% norteamericano, 100% garantizado. Infórmate en norteamericano.cl. Matricúlate hoy al 226-777-000. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. El Día del Niño, celébralo a lo grande en Sheraton Santiago. Este domingo 6 de agosto, a partir de las 13 horas. Ven a celebrar a los más pequeños de la casa con un imperdible brunch familiar en Restaurant El Cid. Además, disfruta junto a ellos de los regalos, sorpresas, sector con juegos y la rica y entretenida comida, especialmente pensada en ellos. Brunch familiar, Día del Niño, en Restaurant El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 22-707-1111 o en sheratonsantiago.com/es. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Los temas importantes junto a un panel de lujo. El primer café en Cooperativa. Claro. Seguimos en el primer café. Este mes cuidar tu corazón será más fácil con las ofertas de Farmacias Ahumada. 20% de descuento en laboratorios adheridos y 40% en genéricos para el corazón, colesterol e hipertensión. Más información en farmaciasahumada.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los Emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Bueno, no sé con qué quieren seguir, Clarisa, si lo que ayer ocurrió con que finalmente se aprobó la ley de despenalización del aborto. Esto es, como bien dijo la presidenta, tal vez histórico para Chile. Lo es. Es decir, eso... Y ha sido replicado en medios internacionales. Estaba leyendo hasta en el diario Le Monde de Francia, hay un artículo al respecto. Pero hay que ir al Tribunal Constitucional ahora. Es decir, no hay que ir. La derecha que perdió finalmente en el Congreso, lo perdió en el Congreso, lo ha perdido frente a la sociedad. Hoy día todos los estudios de opinión demuestran que fluctúa entre un 60 y un 80% la aprobación en las en estas tres causales. Es decir, recurrir al Tribunal Constitucional violentando las mayorías en el Congreso y violentando
decisión ciudadana me parece ya de por sí revelador de cuánto le importan las mayorías a la derecha, particularmente en una materia en que a nosotras las mujeres nos importa muchísimo. Y acá yo creo que el Tribunal Constitucional se juega su legitimidad frente a la ciudadanía. Ya lo habíamos conversado en un café 2 semanas atrás o la semana pasada, no me acuerdo, Jorge, en que tú mismo hiciste una afirmación de en qué condiciones este Tribunal Constitucional enfrenta una decisión en esta materia. Y lo digo porque lo que va a estar en discusión, y lo debe tener presente el Tribunal Constitucional, es el debate sobre control de constitucionalidad en Chile. Ojo, otro de los temas pendientes en la nueva Constitución. Jaime Es Mañalich. evidente que los poderes del Estado actúan en su ordenamiento jurídico, y nadie puede desconocer que la discusión que se hizo en el Senado, sobre todo de este proyecto, fue una discusión profunda, seria, y hay que aceptar, ¿no es cierto?, lo que los parlamentarios han decidido y han propuesto promulgar como ley a la Presidenta de la República. Creo que también en el mismo tenor tratar ahora de forzar al Tribunal Constitucional diciendo que es legítimo si vota de esta manera, es ilegítimo si vota de esta otra manera, es una circunstancia lamentable. Todos recurren al Tribunal Constitucional, el gobierno actual ha señalado y ha recurrido al Tribunal Constitucional y va a recurrir respecto a la jornada laboral de 40 horas a la semana, respecto a la potestad que tiene el Ministerio Público para iniciar acciones jurídicas contra delitos tributarios en ausencia de denuncia y en ese sentido yo creo que hay que esperar con calma qué es lo que decide el Tribunal Constitucional. Yo tengo la impresión de que efectivamente va a ser favorable a mantener el proyecto como ha salido del Parlamento, y como lo señalé hace un par de semanas, podemos demorarnos más o menos en el hecho. Tenemos, creo yo, hay que aceptar que tenemos una ley que despenaliza el aborto de las 3 causales como quería la Presidenta de la República. Ahora, respecto al control de constitucionalidad, quiero insistir en ese punto, todos los países lo tienen, ya sea a través de la Corte Suprema, a través de un Tribunal Constitucional, y evidentemente se puede revisar, pero pensar que no va a haber un control de constitucionalidad respecto a lo que hace el Parlamento me parece inadecuado, inmaduro. Lo último que quiero señalar es el tema de las encuestas. La misma encuesta que señaló que la gente mayoritariamente aprobaba este proyecto de aborto en sus causales, señaló, la misma encuesta que debería reponerse la pena de muerte. 61% de las personas consultadas señalaron esa misma encuesta que debía reponerse la pena de muerte, y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Clarisa, por ejemplo, que es tan sensible a lo que piensa la mayoría, cuando la Presidenta manda un proyecto asistiendo a la voz ciudadana de las mayorías expresadas en las encuestas para reponer la pena de muerte en Chile. No, estamos hablando acá, es decir, ahí está en discusión una cierta concepción de cuál es el rol del Estado. Si tú, en el caso de la pena de muerte, acá es otra materia. Aquí lo que estás discutiendo es el derecho a decidir de las mujeres. No tiene nada que ver, Clarisa, y mayoritariamente la sociedad chilena, la gente quiere pena de muerte. Mayoritariamente la sociedad chilena ha terminado por aceptar de que el derecho a decidir de las mujeres es un derecho legítimo. Eso, en mi opinión, porque primero esto no obliga, esto protege la autonomía de las mujeres respecto de algo que las afecta seriamente. Pero Clarisa, ¿el gobierno envía este proyecto de ley porque la ciudadanía así lo quiere o por convicciones? No, esa es la pregunta clave. Muy bien, Cecilia. Yo dije no dije que el proyecto de ley fue enviado porque la mayoría lo deseaba. Yo lo que señalé es que en el debate que se ha producido tiene y cuenta con una adhesión muy importante de las mayorías de las cámaras y de la mayoría de la ciudadanía respecto de una materia que tiene que ver
con opciones valóricas. La en esta mayoría sociedad. de las cámaras es lo importante aquí. Ya. A ver, Jorge Correa Sutil, uno de los argumentos... La mayoría de las cámaras siempre reflejan, o debieran reflejar mayoría. Bueno, familiar. sigo ahí, sigo ahí, Jaime. Clarisa, la mayoría de las cámaras entonces debería promulgar una ley que acepte el déjame meterme fusilamiento en este debate en, Ya, pero como pena de muerte. yo quiero preguntarle a Jorge Correa pero espera un Sutil. segundo, déjame meterme en el debate porque creo que es muy importante, porque creo que puede ser una oportunidad muy privilegiada para entender lo que es una constitución y llevarnos a reflexionar muy a fondo respecto de la constitución que queremos. Una democracia no consiste solo en el gobierno de las mayorías, una democracia consiste en el gobierno de las mayorías respetando un conjunto de reglas y de derechos. O sea, es un conjunto de procedimientos que aseguran la deliberación vigorosa y que aseguran las decisiones de mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Sin esa, o sea, lo que queremos es una democracia constitucional, supongo yo. Ahora, recurrir al Tribunal Constitucional siempre va a violentar a las mayorías. Una constitución es por definición aquello que las mayorías no pueden disponer, aquello que las mayorías no pueden decidir. Si tú quieres tener una constitución, o la tienes con Tribunal Constitucional y en ese caso tiene dientes, o la tienes sin tribunales, caso en el cual la constitución no es más que un papel, digamos, que orienta, que sirve para el debate político, pero que no tiene capacidad de imponerse. Entonces, a mí me parece que esto es central de entenderse. Y nos lleva a dos cosas, a mi juicio, en la discusión constitucional. Primero, las constituciones debieran ser extraordinariamente escuetas y muy procesales. Si queremos que las mayorías gobiernen, de lo que se trata en una constitución no es de llenarla de derechos, no es de llenarla de obligaciones, ni de obligaciones, es de garantizar los procesos básicos, los presupuestos necesarios de la democracia. Eso creo yo que debiéramos entenderlo a propósito de la discusión del aborto con mucha fuerza, porque me parece a mí que la tendencia que se dio en el proceso participativo constituyente es a pensar que una constitución debe ser sobreabundante, debe ser una especie de gato gordo y que al final dice el programa de Guillé que no tenga dientes, o sea, que no tenga un tribunal que le imponga. Pero a mí me parece que una constitución debe ser breve y debe tener un tribunal que le imponga. Termino, Cecilia, cortísimo. Segundo, esto requiere un tribunal constitucional que controle fundamentalmente los procesos, uno, y dos, que declare inconstitucionales aquellas leyes donde más allá de cualquier duda razonable, estas van en contra del texto de la Constitución, que debe ser breve. Y eso quería preguntarte, porque uno de los argumentos, ¿no es cierto?, de quienes se oponen a esta ley y que por eso van al Tribunal Constitucional, es que la Constitución dice que se defiende el derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿es interpretable lo que dice la Constitución? Siempre lo que diga la Constitución va a ser interpretable y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la forma de constituir el Tribunal Constitucional y en la cantidad de cosas que le pongas a disposición a ese Tribunal Constitucional para resolver. La Constitución dice dos cosas. Dice que la Constitución asegura el derecho a la vida, y luego tiene en un inciso siguiente una disposición distinta que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. O sea, no garantiza el derecho a la vida del que está por nacer. Dice que la ley debe proteger esa vida. Ahora, la discusión entonces no debiera ser si aquí no se respeta la vida del que está por nacer, sino si la ley ha desprotegido la vida del que está por nacer, que es un mandato que la Constitución, sin embargo, le otorga al legislador expresamente. Por lo tanto, es un argumento mucho más débil en de la defensa de la vida que aquel que Mañalich señalaba respecto de la pena de muerte. En el caso de la pena de muerte tú puedes invocar el derecho a la vida. En el caso del nasciturus, en el caso del nonato, tú solo puedes invocar otro lenguaje. La ley protege la vida del que está por nacer. O sea, un deber que la Constitución
le transfiere al legislador, pero que no garantiza el derecho a esa vida, no la garantiza. O sea, la según tú, no tiene argumentos razonables o lógicos, no sé cómo llamarle, para rechazar esta ley el Tribunal Constitucional. No es que no tenga argumentos lógicos, porque se pueden discutir muchas cosas. Se puede discutir si, por ejemplo, en la tercera causal, sí. Y podrían haber formas en que el Tribunal Constitucional, podrían haber formas en que el Tribunal Constitucional devuelva al Congreso Nacional esta disposición, pidiéndole que precise, que aclare, que garantice mejor la garantía de la violación, etcétera, etcétera, que a mí me parece que podrían ser razonables. Lo que no me parece razonable es los planteamientos políticos que hacen los que llevan este asunto al Tribunal Constitucional, diciendo simplemente que la Constitución asegura la vida del que está por nacer. La Constitución no asegura la vida del que está por nacer. Yo quería hacer un reparo a uno de los comentarios que hizo. Se lo quiero agradecer a un cientista político que me ha mandado la información. Yo total de casos de requerimientos de control de constitucionalidad desde el 10 de marzo del 90 ha habido 73 requerimientos. Respecto de quienes lo han presentado, la suma de Concertación y Nueva Mayoría 16 veces, la suma de Alianza y Chile Vamos 58 veces. Esto de decir que lo han usado indistintamente unos y otros, claramente no. Muchísimo menos requerimientos constitucionales ha hecho en su momento la suma de Concertación y Nueva Mayoría. 16 respecto a 58 veces que lo ha hecho la derecha. O sea, gracias por el aporte de tu amigo cientista político, porque dices exactamente lo que estamos hablando, que en 16 oportunidades el gobierno o la alianza de gobierno ha presentado requerimientos porque ha estimado que es un mecanismo legítimo para el control de constitucionalidad. Entonces, llevar un marcador en el próximo gobierno será otro, da lo mismo. Yo creo que lo esencial... Jaime, lo que quería decir, yo no estoy en contra del control de constitucionalidad. Creo que es legítimo el debate qué significa y cómo hay que ejercer el control de constitucionalidad y si este Tribunal de Constitucional da esa garantía. Bueno, pero en todo caso, lo que dice... Volviendo al tema del aborto, evidentemente lo que ha ocurrido acá, lo que va a ocurrir, es que el Tribunal Constitucional va a tener una tarea muy dura, y es que acepta el bulto o la pregunta crucial, que es más filosófica, biológica que política, que es qué es lo que se entiende por el inicio de la vida, que es el debate muy de fondo, ¿no es cierto? Y sobre el cual hay, por supuesto, distintas opiniones. O toma una conducta, si se quiere, mediana, como de alguna manera sugiere Jorge, que es devolver esto al Congreso para que sea el Congreso el que se pronuncie más claramente respecto al riesgo de lo que significa de este precepto constitucional de la protección de la vida que está en el caso de violación. Ahora no sabemos lo que va a ocurrir. ¿Cómo se entiende que Chile sea uno de los 5, creo, países solamente en el mundo que no tiene una ley en esta dirección? Incluso son 3 causales solamente. Y parcial. Yo creo que de nuevo ese criterio repetido una y otra vez es absurdo. Si nosotros dijéramos, oye, fíjate que Chile fue el primer país de América que dijo no a la esclavitud. Puta, ¿y cómo hicimos esto si todos los otros países? Oye, Chile es uno de los pocos países que declaró abolida la pena de muerte. Te preguntaba por la discusión y la reflexión filosófica sobre el inicio de la vida. Pero aquí está entregado, o sea... pero aquí no está la discusión del inicio de la vida. Eso estuvo en la píldora del día después. Aquí tenemos vida que está por nacer. En los términos constitucionales tenemos esa vida. No cabe duda en los 3 casos. La pregunta es cómo puedes tú sopesar, cómo puedes tú proporcionalmente enfrentar ese bien que la Constitución reconoce y que mandata al legislador a proteger cuando se enfrenta con otros bienes, como son el peligro de la vida de la madre, el no nacimiento del menor o la violación de la madre. Ahora, esta ley son 28 años o 25 que no se discutía, ¿no? No se ha discutido muchas mociones parlamentarias. El año 2012
El año 2012 hubo 4 mociones parlamentarias del Senado para discutir esto. Pero en estas 3 causales... como proyecto específico, estas 3 causales no, es nuevo. No, claro. Bueno, pero en todo caso, Jorge, tú podrías tener más o menos una idea de cómo se saldrá del Tribunal Constitucional, ¿no? Está prohibido a los abogados hacer pronóstico de lo que va a ocurrir. Ya, pero tú conoces por dentro el Tribunal Constitucional. Yo conozco por dentro el Tribunal Constitucional, ahora, lo que hace aún más difícil de que responda esa pregunta. Ya, ahora recordemos que también hay una posibilidad o una intención de declarar, impugnar, ¿no es cierto?, a Marisol Peña, porque ella en el año 2008 se había manifestado públicamente contra la píldora del día después. Entonces decir, bueno, ella ya tiene una opinión sobre esto, pero son iniciativas de algunos parlamentarios, no del gobierno. El gobierno ha dicho que no va a propiciar eso de que se impugne a nadie. Que incluso va a respetar la decisión del... Sí, y también el caso de Cristian Letelier, porque por su vinculación con el caso Penta, que también tiene como puede ser cuestionable su... No, las inhabilidades son muy estrictas y dicen relación con haberse pronunciado específicamente sobre el asunto que está en el debate, y el asunto que está en el debate en este caso es muy distinto al que estuvo en debate en la píldora del día después. Yo no veo que haya inhabilidades. Solo quisiera decir de que los países o las democracias se enriquecen cuando los tribunales constitucionales dialogan, fuerzan nuevas decisiones, apuran nuevas decisiones al Congreso Nacional, y no se enriquecen cuando terminan por decidir problemas complejos como en una especie de fiat o de decisión última y definitiva. Yo creo que el caso de la píldora del día después fue una buena lección. El Tribunal Constitucional rechazó el caso de la píldora del día después por la vía de un decreto, terminó legislándose, y el Tribunal Constitucional terminó impugnando la píldora del día después una vez que se aprobó legislativamente. Jorge Correa Sutil, nos quedan 3-4 minutos. Tú querías, me comentabas antes de entrar al aire que querías hablar algo sobre el proyecto de las pensiones, ¿no? Bueno, si lo quieres. A mí me parece, Cecilia, de que hierra el candidato Piñera cuando sostiene de que las pensiones no pueden. Tú dices que no hay tiempo. Bueno, entonces no digo nada. Tiempo de replicarte. Ya, pero rapidito. La solidaridad es un componente de la seguridad social. A mí me parece que eso es así debiera ser. Es parte del país que yo quisiera ver construido. Con la misma fuerza quisiera decir de que me parece que son los afiliados los que deben resolver dónde invierten sus ahorros individuales, no la parte de la solidaridad, y por lo tanto debiera haber una AFP estatal que compita con las privadas. Yo, a diferencia del movimiento No Más AFP, quisiera que hubieran mucho más AFP, que estuvieran mejor reguladas y que hubiera una estatal para la administración de los ahorros previsionales individuales. Y quisiera que hubiese un margen de solidaridad que ciertamente tiene que administrar el gobierno. Sí, Jaime Mañalich. El Estado, no el gobierno. Dos comentarios. Primero, creo que es muy valioso que el presidente haya puesto ayer en discusión una propuesta formal. El presidente es el expresidente, perdón, haya propuesto, ¿no es cierto?, una cosa formal que puede discutirse, que puede ser mejorable, ¿no?, pero que en definitiva apunta a mejorar las pensiones, a favorecer a quienes ahorren más durante más años, mantengan su trabajo, y fundamentalmente a la mujer y los más pobres. Yo no puedo dejar este programa sin señalar que, independiente de la estupenda labor de comparsa que ha hecho la ministra de Salud para acompañar el proyecto de aborto de 3 causales, sería extraordinariamente bueno que el Ministerio de Salud se concentrara en las graves problemas de epidemia que tenemos hoy día en Chile. Hepatitis A, no se ha generado ninguna campaña de vacunación, la situación es gravísima, y en segundo lugar, lo que hemos conocido, ¿no es cierto?, en estos días respecto a personas en lista de espera, y lo que es más grave, contagio por HIV, ¿no es cierto?, que alcanza proporciones no vistas en América Latina, en circunstancias que el gobierno no hace campaña, no hace educación, no respeta la ley en el sentido que tiene que hacer campaña, y creo que allí el gobierno tiene que dar una respuesta, porque estamos pagando un costo enorme desde el punto de vista de la salud pública.
Sí, Rodrigo. No, hoy día se lanza la campaña a las 11 de la mañana. Por supuesto. Hoy día se lanza porque no la habían lanzado. Le colaboro con el dato. Sí. Gracias, Rodrigo. Cecilia, como ya estamos sin tiempo, por lo menos pedir formalmente que el próximo café del jueves discutamos en serio, a fondo y con más tiempo las propuestas de reformas previsional de gobierno del expresidente Piñera, y probablemente ya va a estar en tabla la propuesta del Alejandro Guille. No, la tercera, digo, porque ahí... Ok. Bueno, gracias Clarisa Hardy, Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil, que les vaya muy bien. Muchas gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Farmacias Ahumada y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.